Bienvenidos al webinar de iluminación inteligente y los beneficios para la salud de BCP Ecolighting. Mi nombre es Caterine Gómez del área de mercadeo de la Umayer. Es muy gratificante para nuestra compañía contar con todos ustedes el día de hoy. Como recomendación, recuerden mantener el micrófono cerrado y la cámara apagada. Y los invitamos a estar muy atentos, ya que entregaremos obsequios a quienes respondan correctamente las preguntas. Adicionalmente, todas sus inquietudes y preguntas las pueden compartir en el chat y se estará destinando espacios para dar las respuestas. Para dar inicio, les presento a nuestra invitada Camila Martínez, nuestra jefe de iluminación. Ella es diseñadora industrial, especialista en diseño de iluminación con énfasis en Retilab, 10 años de experiencia en diseño y ejecución de proyectos de sistemas de iluminación y control. Cami, buenas tardes, adelante, bienvenida. Buenas tardes a todos. Aquí voy a poner mi camarita para que me vean. Ahí creo que ya están viendo todos mi pantalla. Sí, Cami, la vemos. Bueno, pues primero que todo agradecerles a todos pues la asistencia. Qué rico que estén aquí. Les pido que si hay alguna pregunta en el chat, de pronto Kate o Alex o Pauli me pueden interrumpir porque yo no estoy, digamos, aquí viendo propiamente el chat. Entonces, pues cualquier cosa, pues como para yo poder estar pendiente. Voy a apagar la cámara para efectos pues como de facilidad en la conexión a internet, solo que quería que pues que me conocieran los que no me conocían antes de empezar. Bueno, para empezar quiero presentarles un poquito el equipo que está detrás de BCP Ecolighting. Este equipo lo conformamos inicialmente estas 5 personas que ven en la pantalla. Está Catherine Mejía como nuestra diseñadora de iluminación y a través de ella podemos hacer uso de todos los recursos, digamos, cuando tengamos un proyecto en el que requiramos diseño, es a través de Catherine que vamos a poder hacer ese proceso de especificación. Estoy yo como jefe de marca de iluminación, que soy la persona que les habla, y en la parte inferior van a ver a nuestros 3 hombres. Alexander Mesa, que es nuestro gerente de nuevos negocios de iluminación, él es el encargado de apoyarlos a ustedes en desarrollar cuentas claves y desarrollar todos esos proyectos de iluminación, digamos, de cara a la marca. Y tenemos a Sebastián Tigreros y a Fabián Moreno, cada uno en diferentes ciudades. Sebastián está en Cali y Fabián está en Bogotá. Y ellos son nuestros ingenieros de especificación dedicados completamente a iluminación. Cabe decir que tenemos también otros ingenieros de especificación y soporte, que son Camila Ortega aquí en Medellín y Jaime Castro en la ciudad de Barranquilla, aunque ellos no tienen dedicación total a iluminación. Sin embargo, pues vale la pena como que sepan que también están ellos para darles soportes en estas otras 2 ciudades. Bueno, voy a continuar contándoles un poquito de nuestro sitio web. Nos gustaría mucho que se registren en nuestro blog. Nosotros buscamos siempre mantenerlos a ustedes en las últimas tendencias con respecto a las novedades de iluminación, a las últimas tendencias pues tecnológicas. Ahí también van a poder ver nuestras listas de precios actualizadas, van a poder descargar de nuestra página web todo lo que son fichas técnicas, archivos fotométricos para diseño, incluso imágenes de producto, para que sepan pues que tenemos este recurso disponible y para que nos utilicen. Ya sin más preámbulo, entonces voy a entrar en materia de nuestro webinar, que es el de iluminación inteligente y los beneficios para la salud. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver qué es eso del ciclo circadiano, qué es, cómo nos afecta, cuáles son esas hormonas que se producen, qué tanto esto es afectado pues por temas de luz y oscuridad, para ya pasar a ver un poquito más cómo se relaciona eso con con la iluminación LED y cómo a través del ajuste de la temperatura de color
y diferentes tipos de control podemos ofrecer beneficios para la salud. Por último, vamos a tocar rápidamente un tema de las luminarias RGB y un concepto muy básico de cromoterapia, y lo vamos a tocar muy por encima para que, pues porque este tiempo digamos que es muy corto, más o menos pues nos debemos estar demorando en este webinar alrededor de 1 hora. Entonces, digamos que si de pronto ustedes quieren y al final después del webinar nos dan como ese feedback de si les gustaría como que ahondáramos más en el tema de la cromoterapia y la iluminación RGB, pues nos gustaría como que nos dieran esa retroalimentación. De nuevo, les agradecemos mucho por estar acá y voy a empezar entonces a contarles un poquito de qué es el ciclo circadiano. Entonces, como su nombre lo dice, el ciclo circadiano nos habla básicamente de una rutina. Es una rutina que se produce naturalmente y genera cierto tipo de cambios fisiológicos que van a suceder en el transcurso del día. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando están en el campo, muchos de las ranitas o de los grillos y de las luciérnagas, ellas empiezan siempre digamos, a hacer sus ruiditos, a croar o siempre a la misma hora. Esto sucede porque los animales, al igual que nosotros los seres humanos, tenemos un ciclo circadiano y un ciclo circadiano que está relacionado con el sueño y con la aparición de luz y la oscuridad. Los cambios que podemos tener o los cambios fisiológicos que se experimentan en el cuerpo en ese lapso de 24 horas son cambios que son físicos, en el sentido en el que vamos a tener mayor o menor cantidad de energía, mentales, porque vamos a tener capacidad de generar mayor o menor concentración e incluso van a generar efectos en nuestro comportamiento. Estos cambios, digamos, dentro de nuestro ciclo son detonados principalmente por la luz y la oscuridad. Y ahorita más adelante en el webinar les voy a explicar cómo los detona, pues cuáles son esos detonantes de luz o dónde están ubicados esos sensores de luz y oscuridad que al final empiezan a generar todo este efecto de cambios fisiológicos. Estos sensores de luz y oscuridad normalmente le entregan unas señales que están a una pequeña área en el cerebro, en el medio del cerebro, y a través de esa pequeña área en el cerebro se producen cierto tipo de hormonas. Es importante que sepamos que cuando tenemos fallas en el ritmo o en el ciclo circadiano, nosotros normalmente, o los médicos normalmente, lo relacionan con algún tipo de enfermedad. Cabe anotar que el insomnio o la falta de sueño, así sea de una manera muy incipiente, es algo, pues, es un tipo de enfermedad, ¿cierto? Sin embargo, ese ciclo circadiano del sueño tiene otro tipo de sincronizadores adicionales a la luz y la oscuridad. Importante, y aquí les voy a dar como un tip muy básico, los horarios en las comidas. Los horarios en las comidas son un sincronizador de ese ciclo circadiano muy, muy importante. En estos días estuve viendo una charla de TED de un doctor que se llama Satchin Panda y el doctor nos explicaba cómo tenía 2 ratones que eran gemelitos y los ponía a uno a comer comida sana y al otro a comer comida chatarra. Digamos que la lógica para él fue que el que comía comida chatarra pues iba a empezar a engordar. Sin embargo, se dieron cuenta que no era solamente por el consumo de la comida chatarra, sino por los horarios en los que consumía la comida. Entonces hicieron un segundo experimento en donde los 2 ratoncitos
empezaron a comer también comida chatarra, solo que uno empezó a comer en el día y en horarios, digamos, controlados, y otro empezó a comer en la noche y en horarios pues descontrolados. El que, el que comía en horarios de día, aún siendo comida chatarra, eh, bajó de peso, mejoró su capacidad pues, de hacer ejercicio, su capacidad de movimiento, eh, mejoró como todos sus sistemas de salud, diferente al que comía en las noches y que comía de manera desordenada y que afectaba, por supuesto, sus ciclos y su metabolismo, y efectivamente, pues ese ratoncito que comía en desorden se engordó. Entonces, eh, parte muy importante de esos reguladores de ese ciclo circadiano de sueño son las horas en las que consumimos alimentos. En el día debemos ingerir, por supuesto, alimentos, y en la noche deberíamos tratar de disminuir ese consumo de comida, precisamente para ayudar a nuestro organismo a prepararse para el momento de sueño. Eh, y de esa manera ayudamos con este sincronizador a, eh, a generar el tipo de hormonas que se requieren para que nuestro ciclo circadiano permanezca, digamos, estable. Hay otro tipo de sincronizadores que son, por ejemplo, los horarios laborales. Nosotros actualmente tenemos unos horarios laborales más o menos de 7:30 a 5:30. Digamos que estamos haciendo trabajos durante el día, pero sucede que muchas veces hay personas que tienen que hacer trabajos durante la noche. Cuando tenemos que hacer ese tipo de turnos durante la noche, eso puede alterarnos nuestro ciclo circadiano. Entonces, digamos que esos horarios de trabajo también tienen efecto o sea, también son un tipo de sincronizador externo. Luego está el último tipo de sincronizador externo, que es la rutina social. Esa rutina social nos dice que nosotros en la mañana debemos desayunar, trabajar, un poco como lo que nos está mostrando aquí. Dormimos, desayunamos, trabajamos, tenemos un snack, trabajamos, almorzamos. Esto es como un tiempo de relax un poquito. Comemos el postrecito, luego seguimos trabajando, en la tarde hacemos ejercicio, luego cenamos y al final tenemos un tiempo como de descanso con la familia y luego descansamos de nuevo, ¿cierto? Esas rutinas sociales al final digamos, son rutinas que se han ido impartiendo en el tiempo eh, y, y digamos que se ajustan mucho a cómo también funcionan nuestro reloj biológico o nuestro ciclo circadiano. Existen ciertos tipos de alteración en el ciclo circadiano. Por ejemplo, cuando hacemos viajes con cambio de horario, o cuando hacemos turnos nocturnos, lo que les mencionaba. Podemos tener alteraciones de los ciclos de sueño, podemos tener insomnio o podemos tener somnolencia, un cansancio impresionante durante el día, una dificultad muy grande para concentrarnos o para poder, digamos, desenvolvernos en lo que normalmente nos desenvolvemos fácilmente. Incluso nos puede llevar a tener dificultades o problemas, digamos, gástricos como estreñimiento o incluso diarrea. Vamos a tener una sensación como de malestar general, pues porque el cansancio o la falta de sueño o la alteración en ese ciclo circadiano nos puede generar un malestar muy grande, incluso hasta llevarnos a tener mal genio, a tener cambios de humor. ¿En dónde entonces, o cómo afecta ese ciclo circadiano a los seres humanos y cómo funciona este ciclo circadiano? Entonces, cuando el sol sale, nosotros vamos a tener unos receptores en los ojitos. Esos receptores están dentro de nuestras células ganglionares
y esos receptores le van a empezar a mandar información a todo nuestro cuerpo. Le van a mandar información a todas estas glandulitas que tenemos aquí en el medio encéfalo. Le van a empezar a mandar, digamos, datos de que ya salió el sol o de que ya está oscuro. Y esos sensores, digamos, son los que también tienen los animales y que los hacen, digamos, tener unos comportamientos estables durante unos transcursos o unos ciclos también de 24 horas, muy similares a los que nosotros tenemos. Al detectar, digamos, al hacer la detección de la luz solar, nuestras celulitas de los ojos, lo que va a suceder es que le van a avisar a estas glandulitas cómo tienen que comportarse de acuerdo a si hay luz o si hay oscuridad. Entonces, vamos a ver esta gráfica y en esta gráfica vamos a entender cómo funciona, digamos, durante el día. Si se fijan, en la noche, apenas empieza a caer la oscuridad, la melatonina empieza a aumentar su producción. Aumenta su producción, en la mitad de la noche tiene su pico máximo y después de la mitad de la noche empieza a disminuir poco a poco hasta que empieza a salir el sol y ya empezamos a despertarnos. Asimismo, en la noche, esa hormona de cortisol, cuando empieza el atardecer, esa hormona de cortisol, más o menos aquí a las 6 de la tarde, esa hormona de cortisol empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, para que nosotros podamos empezar a prepararnos para la noche. Esas hormonas tienen unos efectos sobre nosotros y nos empiezan a generar cansancio, nos afectan incluso nuestra temperatura corporal y nos la disminuyen, digamos, durante el trayecto de la noche. Entonces vamos a ver un poquito más detalladamente qué son estas hormonas. Entonces, la melatonina es una, digamos, es una hormona que se ve segregada digamos que se ve estimulada con la oscuridad. Esa es la hormona que vamos a producir más cuando estamos durante la noche. Y esta producción nos va a invitar o nos va a preparar en nuestro cuerpo a dormir. En la medida en la que esta hormona va decreciendo, después de las 2 o 3 de la mañana, que va disminuyendo, nosotros ya nos vamos a sentir un poco más descansados y vamos a ir despertando progresivamente. Diferente entonces a la hormona de cortisol, que la hormona de cortisol normalmente en nuestro cuerpo la utiliza, digamos, en actividades metabólicas que son de reparación o de renovación. Pero cuando se produce una situación de estrés, nuestro cerebro normalmente envía ese mensaje a las glándulas que producen esas hormonas para poner, digamos, al organismo en alerta, para entregarle toda su energía. Entonces, es por eso que cuando tenemos mucho estrés, lo que sucede es que vamos a de pronto no poder dormir, porque como estamos estresados, nuestro cuerpo está en alerta y no tenemos como esa preparación de disminución, digamos, de esa hormona para poder dormir correctamente, ¿cierto? Existen, digamos, diferentes afecciones cuando tenemos cortisol en exceso o cuando tenemos esa hormona, digamos, en un nivel muy elevado. ¿Cuáles son esas afecciones? Tenemos afecciones en la piel. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar el tono de la piel o la fuerza que tiene nuestra piel. Va a ser una piel más delgada, va a ser una piel mucho más delicada. Nuestro sistema inmune se va a disminuir. Eso quiere decir que potencialmente nos podemos enfermar más. Volvemos a lo mismo. Es por eso que cuando estamos estresados, nos enfermamos con mayor facilidad.
En los huesos, eh, en los huesos lo que sucede es que esa absorción de calcio que normalmente se hace diariamente se hace de manera defectuosa, entonces puede que en el momento no veamos como la afección, pero a lo largo del tiempo, cuando ya seamos más viejitos, vamos a empezar a sentir dolores en las rodillas, dolores en la espalda, dolores en los hombros, porque las articulaciones, digamos, o nuestros huesitos no están lo fuerte que deberían estar. En nuestro cerebro lo que sucede es que reduce nuestra concentración, en nuestro corazón eleva nuestra presión sanguínea, en nuestro intestino nos dificulta la absorción de nutrientes, y en nuestros músculos digamos que limita esa absorción de proteína. Ya digamos como entendiendo qué es eso del ciclo circadiano, voy a entonces a pasar al siguiente temita, que es cómo entonces la luz nos puede ayudar a controlar esos ciclos o para mantener nuestros ciclos de manera estable. Pero premio. Voy a pedir que la respondan en el chat para que para nosotros sea más fácil identificar quién fue el ganador. La pregunta es, ¿cuál es la hormona que al aumentar sus niveles nos ayuda a descansar? Nos contesta Andrea Prieto, melatonina. Muy bien, Andrea. Súper, tenemos la primera ganadora. Andrea, ¿nos dejas porfa en el chat tu nombre, empresa y correo para que te hagamos llegar el premio, porfa? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya para continuar, les quiero contar un poquito cómo funciona. Entonces, cómo funciona esos efectos de la luz en nuestros ojos y en nuestros sensores. Hay un espectro, o sea, ustedes saben que la luz solar o la luz en general tiene unos espectros electromagnéticos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que tiene unos niveles de onda. La luz tiene unos niveles de onda. O unas amplitudes de onda, para decirlo, digamos, de manera correcta. Entonces, hay una luz azul, que es esta luz que está acá, que se conoce como HEV, porque se llama High Energy Visible Light. Esa luz azul es una luz visible, ¿cierto? Pero es una luz que de entrada es lo que nos afecta, digamos, es la que afecta o la que detona esos sensorcitos que tenemos en los ojos. Esa luz azul está más o menos entre los 380 y los 500 nanómetros. Esa luz azul está presente en nuestras fuentes luminosas. ¿Y en dónde más está presente? La vamos a tener presente en el sol, la vamos a tener presente en todos nuestros dispositivos, digamos, que nos puedan proporcionar imágenes como televisores, celulares, computadores. Y también la tenemos presente en la iluminación fluorescente y la iluminación LED. Aquí es muy importante y les quiero pues hacer una invitación también para ayudarlos a descansar mejor. Resulta que en nuestros celulares tenemos una opción en donde nosotros podemos graduar la temperatura de color y tener una temperatura de color, digamos, un poco más blanca durante el día y en la noche, tal vez después de las 6 de la tarde, que se nos ponga tal vez un poco más amarilla. ¿Para qué? Para disminuir esos porcentajes de luz azul. Ya les voy a explicar un poquito cómo se relaciona eso con la temperatura de color. Entonces, si ustedes se fijan, las ondas electromagnéticas que tenemos de las diferentes temperaturas de color son, digamos que tienen normalmente un componente fuertecito aquí en la partecita azul,
que es, perdón, me voy a devolver, que es esta misma partecita azul que estábamos viendo aquí en esta diapositiva. ¿Listo? Entonces, si se fijan, la que tiene menor cantidad en intensidad de esa luz azul es la luz en 3000K, inclusive en el tema de los LED. Aquí voy a hacer como un paréntesis y les voy a contar que hoy en día hay fuentes de LED o hay productos, o hay sí, fuentes de LED o LEDcitos o chips que se están desarrollando en función de simular en la totalidad esa luz solar. Si ustedes van a ver el espectro de luz solar, el espectro de luz solar es más bien parecido como a esto, o sea, tiene una cobertura total de este espectro electromagnético. No es así como está acá en estas gráficas que tiene más azules o más amarillos, etc. Entonces, es muy importante que estos, cuando hablamos de, digamos, de LEDs ordinarios, hoy en día, como les digo, hay unas tecnologías que se llaman Sun LED. Alex, corrígeme si estoy equivocada con el nombre. Sunlight, perdón. Que lo que buscan es precisamente igualar ese espectro electromagnético del Sol para precisamente nosotros ayudarnos en que la calidad de la luz que emite el LED sea muchísimo mejor. Entonces, como les decía, en este momento, como lo tenemos ahora en nuestras fuentes de luz ordinarias de LED, nosotros vamos a tener que la luz en 3000K tiene un componente bastante menor de luz azul que lo que tiene la luz en 6500K. Y lo mismo, entonces, ¿cómo se balancean estas curvas? Si se fijan, la luz en 4000K tiene, claro, un componente de luz azul grande, pero también tiene, digamos, unos componentes de luces en amarillos y en naranjados también alto, que de una u otra manera equilibra un poquito el espectro, digamos, electromagnético de esta temperatura de color. En ese orden de ideas, no es la temperatura de color, digamos, que más contenido de luz azul tiene, es la que tenemos en 6500K. Ahora, tal vez ustedes me van a decir, ah, no, pero entonces súper bueno, porque si tienen luz, si tienen más luz azul, pues entonces, pues yo voy a mantenerme pues alerta, ¿cierto? Entonces, claro, sí es muy bueno porque te vas a mantener alerta, pero el problema es que si tú tienes esa temperatura de color todo el tiempo durante el día, te vas a mantener alerta todo el tiempo. Y tu cuerpo no está diseñado para mantenerse alerta todo el tiempo. Precisamente la luz del sol nos ofrece estos movimientos. Entonces, en las madrugadas nosotros tenemos una luz más bien color ámbar, como 2700, 3000, 3100, y ahí va subiendo, 4000, 5000. Al mediodía llegamos a un pico de 6000 pasaditos y volvemos a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado para trabajar más confortablemente con un espectro electromagnético mucho más equilibrado, más bien parecido a lo que nos sucede en 4000K. Y sin embargo, hoy lo que buscamos es precisamente controlar la temperatura de color durante el día para que aún internamente en nuestras oficinas, nuestras casas, los hospitales, donde estemos, podamos hacer esta misma transición en temperatura de color, esta misma transición en temperatura de color que nos ofrece la luz solar. Les voy a poner un pequeñito video que nos va a hablar un poquito de qué es ese blanco dinámico o qué es ese tunable white. ¿Listo? Confírmenme, por favor, si escuchan. ¿Escuchan? Sí, Cami, se escucha. Y también tenemos una pregunta. Te quería consultar si la quieres responder de una vez o después del video. Dale, de una vez. Listo, nos pregunta Elvis Arias.
Según esta clasificación, ¿cuál tipo de temperatura recomendarías para zonas comunes y cuál para zona de trabajo? Ok, yo para zonas de trabajo haría, digamos que en este ejercicio que estamos haciendo, yo buscaría hacer un ejercicio de cambio dinámico, de blanco dinámico, en donde en las mañanas, inclusive tanto en espacios de trabajo como en zonas comunes, voy a tener una temperatura de color diferente a la que tendría al mediodía o diferente a la que tendría en la tarde. Esto es lo que les quiero como mostrar en el video. Ahorita que lo terminemos de ver, Elvis me cuenta si le quedó como claro lo que queremos mostrar. Reacciona a la luz natural y a un ciclo de 24 horas. Teniendo en cuenta que pasamos el 90% de nuestro tiempo aproximadamente Ay. en interiores, necesitamos crear sensaciones de bienestar dentro de nuestros espacios, por lo que requerimos de un sistema de iluminación con el cual podamos regular la intensidad lumínica en función del aporte de luz natural y que se adapte a nuestros ritmos circadianos. El sistema de Tunable White o blanco dinámico simula la luz natural, ayudando a crear ambientes con espacios más saludables y cómodos. El sistema de Tunable White permite ajustar la temperatura de color entre 2700 y 6500 Kelvin y de 1 a 100% de intensidad de la luz en una gama continua, consiguiendo tonos de luz que van desde el blanco cálido, el blanco neutro, hasta el blanco frío, con un flujo luminoso constante regulable, desde el 10 hasta el 100%, sin distorsiones de color. Esta variación en la temperatura de color y la intensidad de la luz proporcionan un mayor confort visual a los usuarios, al estar expuestos a la iluminación artificial. Otro de los beneficios se refleja en una mejor concentración, sueño y sensaciones generales de bienestar, de acuerdo a la curva de Grudov, la zona de bienestar ideal. Gracias a este tipo de tecnología, podemos beneficiar a personas que no tienen acceso a la luz natural, como trabajadores por turnos, trabajadores de oficina, pacientes de hospitales e incluso reclusorios. Busca los productos Hilux que cuenten con esta tecnología. Bueno, ay, perdón, que se me fue el mouse. Denme un segundo. Bueno, yo creo que eso de una u otra manera responde la pregunta que tenía Elvis. Confírmenme, porfa. Porque digamos que la idea que tenemos acá es que precisamente este blanco dinámico es el que nos va a permitir hacer que todos nuestros espacios funcionen, digamos, de manera un poquito inteligente. Ahora, hoy en día tenemos diferentes tipos de luminarias con cambio de temperatura de color. Hay forma de hacerlo, digamos, de manera manual, como lo ven en esta imagen, en donde tenemos la luminaria cuenta con un pequeño switchecito en donde podemos modificar la temperatura de color, haciendo que, por ejemplo, con una temperatura de color de 3000K, logremos un ambiente un poco más confortable, un poco más relajado, algo que tiende a ser decorativo, un espacio donde realmente nos podamos quedar, conversar, tomarnos un vinito, estar tranquilos. Luego el blanco brillante nos diga, la luz neutra o la luz en 4000K nos va a invitar, digamos, a tener un espacio brillante, a tener un espacio lleno de energía. Es un blanco que es muchísimo más amigable que esta luz en 6500K, que lo que nos va a invitar es estar alerta. Esta temperatura de color además tiene una cosa y es que tiene un falso imaginario de que nos genera frescura. Tal vez porque le llamaban originalmente luz fresca. Y eso también tiene una característica de herencia, digamos, de las diferentes tecnologías viejitas de LED, que de una u otra manera las luces antiguas que eran blancas, digamos, por ser fluorescentes, eran luces
eran, digamos, más frías que lo que podría ser una bombilla halógena, que era una luz cálida. También existen formas para hacer el cambio de temperatura de color de manera automática. ¿Cómo? Entonces, hay alternativas que son inalámbricas y hay alternativas que son cableadas. A nivel residencial vamos a encontrar más fácil esas alternativas inalámbricas y se van a dar cuenta que a nivel comercial o industrial esas alternativas cableadas empiezan a ser mucho más fuertes o se utilizan mucho más esas alternativas cableadas en proyectos industriales porque la cantidad de luminarias es muchísimo mayor. Y al ser muchísimo mayor, pues es más estable la comunicación cuando tenemos estas alternativas cableadas. En las alternativas inalámbricas encontramos, por supuesto, el Bluetooth, encontramos la tecnología inalámbrica Wi-Fi, que es nuestra red tipo Wi-Fi, y también encontramos luminarias que funcionan con radiofrecuencia. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, entonces hablemos un poquito de esas. La ventaja de la tecnología Wi-Fi es que es una tecnología, digamos, un poco más universal. Es una tecnología que nos permite una amplia cobertura. Digamos que tiene el beneficio de poder transmitir buenos datos, es decir, hagan de cuenta que esto es una autopista muy ancha, pero también es una autopista que tiene muchísimo tráfico, tiene todo el tiempo muchísimo tráfico. Entonces, la ventaja es que es una tecnología muy universal, es una autopista, digamos, ancha, pero está muy concurrida. Diferente a lo que sucedería con esta tecnología de radiofrecuencia, que es una tecnología que su autopista es un poco más pequeña, pero también su tráfico es mucho menor. Entonces, al ser un tráfico mucho menor, digamos que nos evita situaciones como, por ejemplo, que yo presioné el botón y que de pronto la respuesta de la luminaria se me demore un poquito. Digamos, cada una tiene sus pros y sus contras. El contra de la radiofrecuencia es que tenemos unos limitantes muy grandes en términos de la distancia que podemos manejar, ¿cierto? Y por último, pues también tenemos la tecnología Bluetooth, que la verdad es de las más estables para poder hacer transferencia de datos y sin embargo no nos permite estar, digamos que la fuente de control esté más lejos de 10 metros. Listo. Con las alternativas cableadas, digamos que les puse acá como las principales. Los sistemas DMX normalmente se utilizan para hacer controles de iluminación de color, es decir, luminarias RGB. Y el sistema DALI es un sistema cableado en donde se genera la transferencia de datos de manera digitales, pues a través de un bus o de un sistema, digamos, de cableado un poco más robusto. Por eso les decía que este tipo de sistemas cableados normalmente se utilizan mucho más en proyectos como industria o hospitales, etcétera. Bueno, Camila, te dime. interrumpo un segundito que tenemos dos preguntas. Cuéntamela. Una de ellas nos la hace Gladys Martínez, nos pregunta, ¿por qué entonces en las ciudades cambiaron el alumbrado público de sodio por luminarias LED de 6500K? Ay, eso tiene un componente político un poquitico complejo. En este momento, a ver, sí es cierto que al principio lo que empezó a suceder es que se empezó a hacer cambio de la tecnología de sodio a LED y lo que hicieron fue empezar a reemplazarlo con luz blanca, pues luz blanca muy blanca, o sea, en 6500. Eso tenía un componente
grande en términos de precios, porque las luminarias, digamos, en 6.500 antes eran un poquitico más económicas. Y también tenía un poquito, un componente un poquito de desconocimiento. Hoy en día, por ejemplo, EPM pues es muy juicioso con el tema, con ellos en temas pues de alumbrado público y de las concesiones de alumbrado público. EPM cuida mucho la temperatura de color. Con ellos no podemos manejar temperaturas de color por encima de los 4000 K. Incluso EPM está haciendo un proceso, por ejemplo, para Cartagena y para la ciudad amurallada, para poder hacer el reemplazo de las luminarias LED de sodio a LED, pero que se manejen más o menos entre 2700 y 3000 K, precisamente para poder mantener, digamos, esa estética de la ciudad amurallada. Digamos que eso fue un error común y que no solamente sucedió en Colombia, sino que sucedió en diferentes lugares del mundo, y llegó el momento en el que alguien levantó la mano y dijo, venga, no, es que esto no puede seguir siendo así, no podemos seguir cambiando todo esto por luz blanca porque vamos a dañar nuestras ciudades. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Y Kate, si quieres, hacemos la que sigue. Listo, Gladys nos responde que ok, muchas gracias. Y César Augusto nos pregunta, ¿temperatura de 6500 todavía se está manejando? En estos sistemas de cambio de temperatura de color, digamos que todavía vas a llegar hasta 6500. Nosotros como portafolio de iluminación BCP, nosotros no llegamos hasta esa temperatura de color, llegamos hasta 6000. Pues digamos en una fuente que no haga cambios de temperatura de color, ¿cierto? ¿Por qué en las luminarias con cambio de temperatura de color todavía hasta el 6500? Porque digamos que como son varios, las luminarias que hacen cambio de temperatura de color tienen varios chips internos. Al hacer esa combinación, digamos, de chip, digamos, de chip en 6500 y con chip en 3000, logramos una temperatura de color, digamos, mezclada. Entonces, al encender esos chips en proporciones diferentes, logramos hacer esos ajustes en la temperatura de color. Entonces, por eso es que en las luminarias con cambio de temperatura de color todavía vamos a ver la posibilidad de encenderlas en 6500. Sin embargo, como les decía, en nuestro portafolio de BCP Ecolighting nosotros solamente llegamos hasta 6000 máximo precisamente para proteger a nuestros usuarios de los altos niveles de luz azul. Espero con eso haber respondido a tu pregunta. Listo, Cami, ya por ahora no tenemos ninguna otra. Listo, entonces voy a pasar aquí a mostrarles un videíto. Este videíto se hizo en un hospital universitario, en donde van a ver cómo el ajuste cromático funciona a través del día, y al final lo que busca es ayudar a los pacientes. Fíjense que eso es en la mañana. Y como poco a poco la luz empieza a irse modificando, hasta incluso en las noches llevarla a unos niveles aún más amarillos, como ámbar, como lo ven acá. Y fíjense que en la ventana de atrás empieza a amanecer. Y como cuando empieza a amanecer, empieza de nuevo el movimiento y el cambio de temperatura de color.
si se fijan, este cambio, este ajuste en la temperatura de color en el video no solamente le va a ayudar a los pacientes, también lo que va a hacer es que le va a ayudar al personal médico que trabaja ahí en turnos nocturnos a mantener, digamos, sus ciclos circadianos, a tratar de mantenerlos un poquitico más estables. ¿Qué beneficios entonces tiene para nuestra salud mantener nuestros ciclos circadianos estables? Va a mejorar o va a tener mejoras en nuestro sistema circulatorio. Va a mantener ajustadito nuestro metabolismo. Va a mejorar nuestros niveles de azúcar en la sangre. Nos va a otorgar muchísima más energía. Podemos disminuir, al mejorar nuestro metabolismo, disminuimos el riesgo a la obesidad. Aumentamos la productividad. Y por último, y pues como más importante, vamos a ayudar a nuestros pacientes o a las personas pues, que están en hospitales a sanar más rápido. Este es, digamos, cómo se va a comportar las diferentes características que tiene o cómo nos va a afectar durante el día esa producción de hormonas. Y si se fijan, es muy particular que en más o menos la máxima, o sea, digamos que la hora mejor, por ejemplo, para hacer deporte o para hacer ejercicio, por darles un ejemplo, es esta, que son como entre las 3 y las 5 de la tarde, como esta fraccioncita acá, porque vamos a tener mejor eficiencia muscular. Con esta parte de acá terminamos cuáles son esos beneficios para la salud que nos ofrece el cambio de temperatura de color. Ahora les voy a pasar a hablar un poquito de la cromoterapia. ¿Y qué es la cromoterapia? La cromoterapia, digamos que es una forma novedosa en la cual a través de la luz y los espectros electromagnéticos de la luz de color buscamos activar o balancear diferentes sistemas del cuerpo. También se conoce como terapia del color y como les digo, es un tratamiento en donde la luz es la protagonista para tratar ciertas afecciones que pueden ser físicas o mentales. Esta cromoterapia normalmente se hace a través de un proceso, se hace a través como de procesos de estimulación, de fotoestimulación. Aquí no vamos a utilizar fuentes que contengan ni rayos ultravioletas ni infrarrojos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Normalmente este tipo de terapia es muy apoyado de la medicina tradicional china o de la medicina oriental. Incluso las primeras personas o las primeras, digamos, culturas que utilizaron la fotoestimulación para sanar a las personas fueron los egipcios. Poco a poco eso se fue modificando y fuimos encontrando que también el uso del color y de los nanómetros y de las ondas electromagnéticas ayuda a estimular ciertas partes, pues como del cuerpo, ¿cierto? Entonces, en la medicina oriental y en la medicina de la India, ubican diferentes chakras de acuerdo pues a dónde está la dolencia y lo estimulan de acuerdo a lo que se requiera para mejorar la dolencia. Ya voy a ahondar un poquitico más en ese detalle de acuerdo pues al color, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se utiliza luz ultravioleta? ¿Por qué no se utilizan fuentes con luz ultravioleta? ¿O por qué no se utilizan fuentes con luz infrarroja? Porque lo que nosotros buscamos es que esta luz visible entre 380 y 700 nanómetros es la que realmente va a tener como esos efectos que busca esa terapia, esa cromoterapia, ¿cierto? Estos son, digamos, los colores y los significados de cada uno de los colores. El rojo es un color supremamente estimulante. Incrementa como la energía, incrementa la circulación.
Dicen pues que no debe hacerse uso en casos de mucha ansiedad o perturbación. Y de nuevo, si vamos un poquito también a la psicología del color, si se fijan normalmente en las cadenas de comida rápida, tienden a tener muchos colores rojos porque son colores como que en donde tu consumo va a ser muy rápido. Digamos que yéndonos a la parte de cromoterapia, es un color estimulante. Luego el color naranja lo que busca es tratar desequilibrios. Normalmente se utiliza en los riñones o en la parte, digamos, es como del tórax, en la parte torácica. El amarillo se considera un color desintoxicante. Se utiliza en todo el cuerpo para tratar diferentes tipos de desequilibrio y también actúa como un color antiséptico. El turquesa o el color azul en combinación con el rojo nos ayuda con el tema de las infecciones y con el flujo, digamos, de energía. Digamos que esto, como les decía, pues esto es un tema bastante holístico, bastante poco científico. Entiendo que no todo el mundo tiene pues que como creer en este tipo de cosas, pero cada vez nos hemos dado cuenta que la medicina oriental y esas medicinas tradicionales algo de razón tenían, sin decir pues que la medicina occidental pues también y los procesos de investigación de la medicina occidental también son supremamente importantes. De nuevo, paso por el azul. El azul es un color que normalmente nos ayuda a favorecer el crecimiento espiritual, lo ayuda a equilibrar esos patrones de sueño, reduce un poquitico el dolor. El color violeta nos ayuda a descargar la energía cuando tenemos algún tipo de afección nerviosa. Y el magenta, digamos que es una combinación de varios colores y nos ayuda, digamos, a nivel bioenergético a equilibrar enfermedades como emocionales, ¿cierto? Luego, como pueden ver, pues este tema de la luz para la sanación tiene como les decía yo, un espectro muy amplio. Inicialmente, pues, lo que queremos nosotros contarles a ustedes es cómo solamente con el ajuste de la temperatura del olor y el ajuste de nuestros ciclos circadianos podemos llegar a realmente permanecer sanos. Es un tipo, digamos, de prevención para mantenernos en nuestro metabolismo de manera más estable. Y ya para terminar, lo que les quiero contar o lo que les quiero hacer es una última entrega de premio que también, por favor, les pido que la hagan a través de nuestro chat. Está muy fácil. Les voy a pedir que por favor mencionen un sistema de control de temperatura de color que sea inalámbrico. Nos responde Guillermo Yepes, Wi-Fi. Perfecto, Guillermo. Listo, felicitaciones Guillermo, estuvo muy atento también a toda la presentación. Te agradecemos por favor escribirnos los datos en el chat para poder hacerte llegar el premio. Perfecto, bueno, con esto pues damos pues por terminado el webinar. No sé si de pronto tienen alguna pregunta adicional o alguna sugerencia que quieran que revisemos adicionalmente dentro del tema pues como de nuestros próximos webinars. Les agradecemos también que nos ayuden diligenciando la encuesta. Si les quedó alguna dudita, por favor, no duden en contactarme. Para eso estoy.
Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. No, por ahora no, solamente nos están dando las gracias en el chat y estamos, bueno, muy contentos que hayan estado con nosotros hasta el final.